¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos bien. Amén. Por aquí, todo bien. Gracias a Dios. Amén. Bueno, eh, esta semana quería compartir algo tan especial como es la necesidad del estudio de la palabra. Lectura, estudio, meditación de la palabra. Amén. Es una predicación que no me canso de hacer. No es la primera, es, no sé, la enésima vez, amén, la enésima vez que insisto sobre esto, amén. Es uno, creo, de los temas más recurrentes, ¿ok? De los cuales estoy hablando siempre, amén. Estudio de la palabra. Lectura, estudio, meditación de la palabra. Tres elementos, amén. Hay un pasaje que podemos leer rápidamente, ¿verdad? Todos ustedes lo conocen, está en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, donde nos dice de manera literal y gráfica, de esta manera, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Un pueblo, una nación, para mantenerse fuerte, para mantenerse en pie, para mantenerse en vida, amén, necesita diversas cosas, pero entre las principales necesita alimentarse. ¿Ok? Si una nación no se alimenta, perece. ¿Ok? Y esta palabra del profeta Oseas resuena con fuerza, resuena como advirtiendo a todos los tiempos, a todas las edades, del peligro de la falta de alimento. ¿Ok? Por ello, el profeta se exclama con esta expresión tan gráfica, y es: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Conocer. ¿Qué debemos conocer? Amén. ¿Qué debemos de conocer? Hemos oído tantas veces, ¿verdad? Y a menudo de manera equivocada, ¿no? Cuando dicen, bueno, el conocimiento no lo es todo, también tienes que tener oración y comunión con Dios. Por supuesto. ¿Y quién dice lo contrario? Creo que he defendido siempre el equilibrio entre la oración, la consagración, ¿ok? La consagración en realidad comprende todo, es decir, engloba todo. Cuando uno se consagra a Dios, ¿ok?, lo hace en su integridad, en su totalidad. Te consagras a Dios. Uno no se puede consagrar solamente al 50%. ¿Ah? Es la manera como yo la entiendo, ¿vale? Como yo lo entiendo. Consagrarme al Señor representa para mí dar toda mi vida para el Señor. Todas mis fuerzas, todas mis energías. Amén. Cuando uno se consagra para el Señor, cuando uno está bien con Dios, está en comunión con Dios porque tiene su tiempo de adoración a su Dios, ¿ok? A nuestro Dios tenemos que adorarlo, no solamente pedirle. Hay quienes se arrodillan solamente para pedir, pero no adoran. Y nuestro Dios reclama su adoración. ¿Amén? Entonces, dentro de la consagración, entiendo que está todo englobado. La oración, pero también comprender la palabra de Dios. Amén. Tienen que estar las dos cosas. Entonces no hablemos más con esa forma equivocada, ¿verdad?, de decir de que el conocimiento no lo es todo, que la lectura o el estudio no lo es todo. No, claro que lo es todo. Porque eso te va a quitar la ignorancia.
El estudio de la palabra te va a quitar la ignorancia. Amén. No hace mucho que hablando con unos pastores, ¿verdad? Estábamos llegando a esta misma conclusión de la necesidad imperante que tiene el pueblo de Dios en el siglo XXI de leer, estudiar y meditar la palabra de Dios, en ese orden, esos tres elementos: leer, estudiar y meditar la palabra de Dios. Y yo creo que el grupo de pastores que estábamos hablando sobre la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, ¿verdad? Estábamos también hablando al mismo tiempo de la necesidad de los cristianos de hoy día, del siglo XXI, ¿verdad? De que no leen la palabra de Dios y de la gran ignorancia que hay en muchos. ¿Ah? El pueblo perece por la falta de información, por la falta del conocimiento. No tienen conocimiento de las Escrituras. No pueden conocer a Dios como se debe porque lo conocen mal. Tienen que ir a la fuente y la fuente es la Biblia. No puedes inventarte un Dios a tu manera o hacer un evangelio a tu manera porque te parece bien y ya está, sino que tienes que amoldarte tú al evangelio. El evangelio no se amolda a ti, Dios no se amoldará nunca a ti, tú te tienes que amoldar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Estaba meditando también estos días en una fecha memorable, la fecha del 31 de octubre, pero no un 31 de octubre cualquiera, sino el 31 de octubre de 1517, cuando un hombre llamado Martín Lutero, todavía dentro de la orden de los agustinos, fue hasta la iglesia de Todos los Santos, ahí en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, ¿verdad? Con un martillo en su mano y unos clavitos, ¿ok? Y ahí mismo clavó en esa puerta un discurso, ¿ok? Hay un papelón, ¿ok? Para poner su discurso. 95 tesis contenía ese discurso. No es que esas 95 tesis o el clavar ese papelón ahí en la puerta de la iglesia fuese el comienzo de la reforma. Era un hecho que podía incluso pasar desapercibido en la época, porque cuando había que hacer un bando o avisar de algo, lo que hacían los habitantes de la ciudad era pues ir a la iglesia y clavar un papel. O sea, era algo de lo más digamos normal. Lo que no era normal es lo que contenía ese enunciado o ese papel, ¿ok? Ese manuscrito. Esas 95 tesis condensaban las denuncias de Lutero contra la Iglesia católico romana. Y lo que impulsó a nuestro hermano Lutero a quejarse contra los abusos del catolicismo romano no fue otra cosa que el conocimiento de la palabra de Dios. Si hay algo que caracterizaba el cristianismo de la época, era la ignorancia de los fieles en cuanto a las Escrituras. Era tanta la ignorancia que se sabe a ciencia cierta que muchos sacerdotes no habían leído prácticamente nunca las Escrituras, sino que a veces de voz se aprendían algunas cosas, pero muchos no eran capaces de leerlo en la lengua en la cual se permitía la lectura de la palabra de Dios, que era en latín. Es decir, que la mayoría de fieles, incluso de sacerdotes, no tenían acceso a la palabra de Dios porque simplemente estaba prohibido leer la Biblia en lengua vernácula. No podíamos leerla ni en español o en alemán, o sea, en lengua vernácula estaba completamente prohibido. Ahora,
nuestro hermano Martín Lutero comenzó en su propia vida un proceso de cambio. Yo me imagino el profundo dolor incluso que tuvo que sufrir él al confrontarse con la verdad. Cuando estaba leyendo las Escrituras y cuando confrontaba las Escrituras con la vida espiritual que él podría llevar, teológicamente o de manera más práctica. ¿Ok? Uno sufre todo eso. ¿Ok? Lo sufre porque yo también he sufrido ese tipo de experiencia. Cuando uno tiene que aceptar estrictamente lo que está escrito y no lo que te han enseñado, sino lo que está estrictamente en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Toda la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, hay numerosos pasajes que marcaron la vida de nuestro hermano Lutero, pero uno de los versos que lo marcaron fuertemente fue el de Romanos 1:17, donde dice que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Eso comenzó a trabajar su corazón, su vida, de manera que comenzó a profundizar más y más y más en la palabra de Dios hasta llegar a todas esas conclusiones que las tradujo en las 95 tesis. Esas 95 tesis que fue y clavó ahí en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en la ciudad de Wittenberg. Nuestro hermano Lutero en su época, en el siglo XVI, luchó contra los abusos del catolicismo romano. Y lo que me ha llevado estos días también a mí a pensar y a reflexionar, ya que tenemos encima el día 31 de octubre, ¿ok? Una fecha muy hermosa, pero para recordar, no como se puede hacer normalmente, ¿verdad? Sino para recordarlo como algo, como un tipo de inflexión en nuestras vidas, ¿ok? Esa inflexión que nos haga cambiar, ¿ok? Que nos decidamos a defender de una vez por todas la palabra de Dios. Amén. Nuestro hermano Lutero, en su tiempo, como digo, estuvo defendiendo, incluso so pena de ser víctima de verdad de la Iglesia Católica. Recuerden que en esa fecha el Papa lo reclamaba a Roma para ser juzgado y seguramente quemado a la hoguera. Felizmente no fue. Felizmente no fue. Bien, esto me lleva a pensar ahora algo más cercano, es decir, en nosotros, ahora en el siglo XXI, ¿no? Y sobre todo como hijos de Dios, ¿ok? Y dentro de este movimiento que se llama el movimiento protestante, ¿no? Los católicos así nos llamaron y así nos hemos quedado hasta el día de hoy, protestantes, ¿ok? Ahora, nosotros como protestantes debemos de ver, de meditar, ¿no? Hasta dónde estamos a veces consintiendo cosas tan graves como existían en el siglo XVI, ¿ok? Abuso por ignorancia, ¿ok? La ignorancia del creyente da lugar a los abusos de los lobos y los depredadores que se disfrazan como predicadores, pero no son más que lobos. Listo. Entonces, volvemos a insistir nuevamente en la necesidad de estudiar las Escrituras. Amén. No se olviden de una cosa, de que las herejías más grandes salen justamente de personas que no han pasado por una escuela bíblica. Personas que no han seguido un estudio sistemático de la palabra. ¿Ok? Pues
salen con semejantes atrocidades. ¿Ok? Y la mejor manera de evitar los abusos es justamente que el pueblo esté preparado, que el pueblo esté alertado, que el pueblo sea capaz de estudiar la palabra de Dios, que tenga ese ánimo de estudiar la palabra de Dios. Toda la gloria sea siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hay un texto en Colosenses 4:16 que me gustaría también meditar con todos ustedes, ¿ok? Y este texto en Colosenses nos dice lo siguiente, dice: cuando hayáis leído esta carta, hacedla leer también a los de la iglesia de Laodicea, y vosotros también leed la carta que envié a Laodicea, ¿ok? Una carta de Pablo también a la iglesia de Laodicea. Esa carta no sabemos de ella, ¿ok? Creo que lo he dicho en otras ocasiones. No tenemos noticias de esa carta de Pablo a la iglesia de Laodicea, pues es una carta que se considera perdida, ¿ok? Bueno, pero bien, lo que vamos a considerar en el día de hoy es de que las cartas de Pablo se hacían leer en las iglesias, ¿ok? Es decir, que la palabra de Dios, la Biblia, por así decir, se hacía leer, ¿ok? Tenemos también documentos de los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, ¿ok? Que daban fe de cómo los escritos, que llamaban los escritos tanto de Pablo como los evangelios, ¿ok? Eran leídos durante la celebración del culto, por los primeros cristianos, ¿ok? Es decir, que por así decir, el tipo de celebración que se hacía por los primeros creyentes, lo principal era siempre la lectura de la palabra, ¿ok? Se leía gran parte de un evangelio o una carta, ¿ok? Y esa era, por así decir, la manera en la cual ellos celebraban ese culto. Era como decir, la homilía, cómo se actuaba en la homilía, ¿ok? Hoy tenemos una homilía pues, construida de otra manera, de otra forma. En cada iglesia se tienen diferentes costumbres para hacer esa homilía, ¿cierto? Pero lo que debemos considerar siempre es que el centro de toda la celebración, de todo el culto, ¿ok?, es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que celebrar la palabra de Dios porque la misma palabra, la palabra es Cristo. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Nosotros tenemos que celebrar la palabra. Amén. El momento de oración en la congregación está muy bien. El momento de los coros, de los cánticos, está muy bien. Todo eso, ¿ok? Como digo, son homilías que a veces hemos estado construyendo nosotros a lo largo de los siglos. Pero en los tiempos primitivos, la iglesia primitiva tenía esa costumbre, esa forma de hacer el culto, ¿verdad? Y era de leer, leer lo que ponía, leer las escrituras. ¿Ok? Interesante. Muy, muy, muy interesante. Amén. Hoy día, mis amados hermanos, debemos de considerar más que nunca y tener mucho, mucho cariño, mucho amor, mucha ternura a la palabra de Dios. Amén. Abrazarla contra nosotros, la misma palabra de Dios. Yo lo hago de manera muchas veces literal. Abrazar la Biblia, abrazar la palabra de Dios. Amén. Hacerla mía. Toda la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, en el día de hoy yo quería simplemente y de manera lo más sencilla posible insistirles sobre la necesidad de la palabra en sus corazones. Amén. Lo que les va a sacar a muchos de la ignorancia es insistirles con la palabra de Dios. Amén. Recuerdo que en algunos debates que he mantenido a lo largo de mi carrera, tanto con pastores como con hermanos, ¿ok? Yo recuerdo
un pequeño debate, por así decir, que tuvimos en casa de unos hermanos acerca de las maldiciones generacionales. Ellos me decían que las maldiciones generacionales que existían y que incluso en los creyentes y que patatí patatá. ¿Ok? Y no fue hasta que abrimos las escrituras y yo con las escrituras en la mano los pude sacar del error. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Eh? La manera de sacar un error es con la verdad, es con la Biblia, es con la palabra de Dios. Amén. ¿Saben? Nuestro hermano Martín Lutero, en el siglo XVI, combatió la ignorancia y combatió las tinieblas de ese siglo con la palabra de Dios. Hay muchas tinieblas que están rodeando el siglo XXI, muchas tinieblas. Muchas tinieblas de ignorancia, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de falsos predicadores. Y todo eso nos lo vamos a quitar de encima, como hizo nuestro hermano Martín Lutero, con la palabra de Dios. Amen la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, lloren con la palabra de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Nos vemos en un próximo video. Amén.